Profesora, buenas noches. Mi persona junto a mis compañeros somos integrantes del grupo número 2. Vamos a presentar el tema titulado La pena y las medidas de seguridad en el Código Penal peruano. Comenzamos con mi compañero Jaime. Bien, doctora, buenas noches. Siguiendo con el punto, respecto a las penas, el primer aspecto que vamos a tratar. Estas penas tienen teorías y tienen un marco jurídico en el cual se encuentra estipulado. Vamos a comenzar por el tema de las teorías. Tenemos dos grandes teorías que se reconocen a nivel nacional y a nivel global. La teoría absoluta que dice, oye, existen los delitos porque existen las personas que la cometen. Y a las personas que la cometen, ¿qué cosa le corresponde? Le corresponde una pena. Muy bien. ¿Por qué se aplica esta pena? Los absolutistas dicen se va a aplicar la pena porque este individuo ha cometido el delito. Y como ha cometido el delito, se merece un castigo. ¿Y cuál es el castigo? La pena. Luego aparece la teoría relativa, que es un aspecto de racionalización, evolución, de análisis, síntesis respecto a la primera teoría y dice, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces los relativos dicen, a los que cometen delitos hay que aplicarle la pena, pero no por castigarlos, sino que también hay que ponerle con otro fin. ¿Cuál es ese otro fin? De que sea de carácter resocializador. ¿De acuerdo? Entonces esta teoría ya se ve más humanista, más garantista. Acá vamos a tener lo que son los aspectos preventivos, de preventivo general, preventivo especial y en su estructura ya correspondiente. La prevención general negativa dice, vamos a aplicar las penas para que la sociedad tenga miedo. Es decir, matamos a un delincuente, le cortamos el cuello, le mutilamos las piernas y los brazos, televisado, la gente lo va a ver y va a decir, wow, no vamos a cometer eso porque nos pasaría lo mismo. Asustamos a la sociedad. Ese es el aspecto negativo. El aspecto positivo es que este miedo genera una evolución más en la conciencia humana. Los individuos ya no cometen delitos por miedo, sino que ya no cometen delitos porque toman conciencia de que los delitos en esencia ya son negativos porque putrefacten el buen funcionamiento de la sociedad. Luego viene el aspecto preventivo de carácter especial, ¿no? De manera positiva. ¿Qué nos dice esto? Se aplica la pena para castigarlo y a su vez para reeducarlo. ¿Cómo se entiende este punto? A Helmut yo le aplico una pena, él recibe la pena, privado de la libertad, y él qué dice, me han castigado no por ser buena persona, sino por ser una mala persona que he cometido un delito. Cuando salga, ya no seré así. Luego se dice una prevención especial negativa. Helmut, no se fue de luna de miel a cumplir su condena, sino que se fue a un aislamiento, a una cárcel. Entonces él, pues ahí se le saca de la sociedad. ¿Y por qué se dice que es negativo? Porque Aristóteles decía, todos los seres humanos somos zoon politikon. ¿Qué significa? Que necesitamos de los demás para poder vivir. ¿No es cierto? Y en este aspecto, pues Helmut ha sido separado de la sociedad y no le fue tan bien que digamos. La teoría mixta. Acá nos vamos a plantear la cuestión siguiente. ¿El Perú aborda alguna teoría dentro de su marco jurídico? La respuesta es sí. Y la pregunta sería, ¿qué teoría? La teoría mixta. ¿Y qué dice la teoría mixta? Es la síntesis de la teoría absoluta y la teoría relativa. Es decir, castiga al delincuente, pero dentro de ese castigo existe un fin, y ese fin es resocializador y para reinsertarlo a la sociedad. ¿Ya? Bajo tres supuestos. Combinación legal, que le corresponde al Congreso de la República, aplicación judicial, que le corresponde al Poder Judicial por medio de los jueces, y la ejecución de la pena, que le corresponde al INPE, ¿no? A los custodios. Porque imagínense, nadie me puede aplicar una pena que no exista, y en caso exista, tiene que haber alguien que me lo aplique, y ese que me lo aplique tiene que ser el juez. Y una vez que me lo ha aplicado, yo tengo que cumplirlo. Pero para cumplirlo tiene que haber un sujeto que me coercione. Y eso tiene que ser la policía. Pues imagínense, pues no son los curas, díganlos de alguna forma. Respecto a la postura del Perú. Oiga, ¿el Perú lo regula en su marco jurídico? Sí, en la Constitución y el título preliminar del Código Penal. En la Constitución, en el artículo 139, inciso 22, y en los títulos, pues que en síntesis es esto.
Las penas se aplican de manera racional, proporcional, preventivo, resocializador al individuo. Que esto en práctica no se cumple, porque todos saben acá que las cárceles son una máquina y una fábrica de producir, formar y reformar delincuentes más avesados. Bien, principales tipos de penas. Tenemos varias penas que se encuentran dentro del Código Penal, específicamente en los artículos que íbamos mencionando. No, tenemos pena privativa de libertad. ¿Qué significa esto? Que el individuo comete un delito y lo que se le quita, ¿qué cosa es? No es a su esposa, se le quita su libertad. Y esta libertad se le quita en un lugar específico, donde es una cárcel por lo general. ¿Listo? Y puede ser permanente y puede ser temporal. Permanente, artículo 29, no menos de 2 ni mayor a 35. Permanente, cadena perpetua. Oye, me pusieron cadena perpetua. ¿Moriré así? No. Te lo pueden revisar a los 35 años. Eso tu abogado tiene que pedir, una revisión de pena. Pena restrictiva de la libertad. Oye, en un país hay dos tipos de seres humanos que circulan, los nacionales y los extranjeros. Oye, ¿quién comete delito? Los extranjeros. ¿Qué se le puede hacer con ellos? Restringir la libertad. ¿En qué consiste ese punto? En que yo les expulse de mi país. Listo. La pena limitativa de derechos es lo siguiente, se aplica a los nacionales. Se entiende como servicios comunitarios. ¿Qué cosa es? Yo cometí un delito, no fue muy grave, me voy a trabajar gratis. ¿A dónde? A un colegio, a un hospital o a cualquier entidad pública, ¿no es cierto? La pena limitativa de días libres. Oye, de lunes a viernes yo trabajo, sábado y domingo descanso y feriados también. ¿Qué es la limitación de días libres? Cometí un delito. ¿Por qué? Porque soy un ignorante. ¿Qué cosa necesito? Recapacitar, repensar cerca de los valores. ¿Qué cosa debo hacer? Pues obviamente irme a un colegio para reeducarme. Y el tema de la inhabilitación que consiste en una pérdida de un derecho por lo general político, por ejemplo, no volver a ejercer cargos públicos, ¿no? Como el tema de Vizcarra, es un ejemplo. El tema de la pena multa es una cuestión pecuniaria que se le aplica al imputado, ¿no? Por haber cometido un delito. Este es un pago de dinero que le va a hacer al Estado, ¿no? En función a sus ingresos. Gana 30 soles el tipo diario, se le aplica 60 días multa, que serían 1.800, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tu abogado puede pedir que te pongan la pena multa? Pues no menos de 25 ni más del 50%. Bien, y seguidamente tenemos a los tipos de pena desde una perspectiva doctrinaria. La clasificación de penas, ¿no? Por su condición operativa puede ser principales, una sola, accesorias que dependen de la principal, por su combinación legal, única, conjuntas y alternativas, única, una sola pena, su raíz etimológica lo dice, conjuntas, es que se aplica tanto la accesoria como la principal, y las alternativas es aplico A o aplico B o aplico B o aplico A, aplico multa, pleno limitativa de derechos. Y el tema de la reparación civil, pues, ¿no? Tenemos acá la siguiente que dice, oye, yo cometí un delito, sí, me han perjudicado, ¿qué cosa puedo hacer? Pedir una reparación civil. ¿En qué consiste? Puede ser una restitución, una indemnización por daños o un lucro cesante. Oye, ¿qué es la restitución? Es que al momento de cometer el delito conmigo, que yo soy la víctima, pues el objeto del delito lo he perdido. Devolución, me entregan el carro que me robaron. Oye, el carro ya no existe, entonces, ¿qué cosa necesito? Digamos, una devolución en su equivalente en términos de dinero. Y la indemnización por daños, básicamente es esto. Vinieron y me cometieron un delito de manera emergente. ¿Ya? Cuantificable y no cuantificable. Cuantificable se puede medir en términos monetarios, 100 soles, por ejemplo. Ya, y no cuantificable es que el daño existe, pero no se mide en dinero. Por ejemplo, ¿cuánto vale que te hayan dañado, por ejemplo, que te hayan causado ansiedad, angustia, insomnio, producto de un delito? No, no se puede cuantificar, pues no, ¿cuánto vale mi sueño? No se puede hacer. ¿Y el lucro cesante qué cosa es? Lucro es dinero, cesante es lo que se paraliza, lo que se estatiza. Lucro cesante básicamente es esto. Si no cometían el delito conmigo, yo seguía ganando dinero. Pero como han cometido el delito conmigo, yo soy la víctima, pues he dejado de percibir, por lo tanto me tienen que devolver esas ganancias que yo he perdido. Muchísimas gracias, doctora, y doy pase a mi siguiente compañero. Javier, no se te escucha, tienes el micrófono apagado. Gracias, buenas noches. Ahora vamos a hablar de las medidas de seguridad.
porque hemos hablado de las penas, pero para que se ejecute o se cumpla una pena o se dé la pena, se tienen que cumplir tres elementos. Esté tipificado, exista la actitud antijurídica, pero hay un tercer elemento, y es que sea culpable. O sea, que lo haga sabiendo que está haciendo mal. Esa culpabilidad, ¿qué pasa si esas acciones la comete alguien que es inimputable, que no es consciente de sus acciones por su condición psicológica? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de las medidas de seguridad. Estas medidas son sanciones que se aplican judicialmente a estas personas que son inimputables o imputables relativos. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca no sancionar la acción que ha sucedido, sino más se busca prevenir que no se vuelvan a cometer esas acciones en el futuro, evitar que esos actos similares se cometan. Siguiente diapositiva. Hablando un poco ya en teoría, vamos a encontrar que existen unos sistemas de las medidas de seguridad. El primer sistema es el monista. Este nos dice que solo existe la pena. No hay que medidas de seguridad y pena, no, es la pena y punto. Después viene el sistema dualista. El sistema dualista dice, no, existe la pena, sí, pero para esas personas inimputables deben haber medidas de seguridad. Entonces tiene las penas y tiene las medidas de seguridad. Tradicionalmente, este sistema dualista como que los mantenía aparte, pero actualmente, o mejor dicho, la corriente más moderna de este sistema dualista ya permite que ambas coexistan. Y después tenemos el sistema vicarial. Es, ok, tenemos la pena, tenemos las medidas de seguridad y puede entonces aplicarle a un mismo sujeto en un momento la pena, perdón, en un primer momento las medidas de seguridad y luego las penas. Eso suele suceder más en los casos de las personas semi-imputables. Siguiente lámina. Entonces, ya entrando a lo que es nuestro Código Penal, encontramos que en el título 4 se habla de las medidas de seguridad. Lo primero que vemos es que nuestro Código Penal diferencia lo que es la pena de las medidas de seguridad. Artículo 71 dice clases de medidas de seguridad y hace dos clases. La internación, o sea, el individuo va a un centro donde lo van a tratar adecuadamente para el problema que tiene, y el ambulatorio, que es la atención médica sin que esté encerrado o recluido en ese centro de atención. Estas medidas de ambulatorio solo son para imputables relativos. Siguiente lámina. En el artículo 72 nos habla de qué requisitos se deben cumplir para que se den estas medidas de seguridad. Y entonces nos dice que lo primero tiene que ser que se haya cometido un delito y que exista esa peligrosidad por su conducta, su forma de ser, su personalidad, una alta probabilidad de que vuelva a suceder. Porque recordemos que lo que buscamos es evitar que en el futuro se ocasione un daño cometiéndose delitos que dañen a la sociedad. El artículo 73 nos habla de un principio importante que está en todo nuestro derecho, sea civil, penal o de cualquier índole, que es el principio de proporcionalidad. ¿Y qué dice? Que estas medidas de seguridad deben ser proporcionales, proporcionales a la peligrosidad de la persona, a la gravedad del delito que se ha cometido o de los delitos que pudieran suceder en base a la condición de la persona. Esto es, o sea, busca una medida más justa, más razonable, evitando excesos o arbitrariedades. ¿En lámina? El artículo 74 ya habla específicamente de lo que es la internación. Esta medida de seguridad que es el que se ingresa a tratar a la persona
en un centro especializado para, con los fines terapéuticos o de custodia también, o sea, para custodiar que él no cometa esos delitos. Se aplica cuando existe pues un peligro real y concreto de cometer delitos graves, porque lo que se busca es proteger a la sociedad. Recordemos que no es una sanción, es una medida preventiva para proteger a la sociedad. Siguiente lámina. Artículo 75 nos dice, bueno, ¿cuánto debe durar esta pena? Entonces dice que no puede ser más, perdón, esta medida de seguridad nos dice que no puede ser más de lo que duraría si fuera imputable y le hubieran puesto una pena. Entonces pone un máximo de plazo. Después nos habla de que cada 6 meses se, el juez puede evaluar cuál es la condición médica actual bajo ese tratamiento que viene siguiendo. Incluso si ya no existe el peligro, el juez puede cesar esa internación. Siguiente lámina. El artículo 76 de nuestro Código Penal nos habla del tratamiento ambulatorio y nos dice que es aplicado para el imputable relativo, con los fines, pues, obviamente, de tratamiento terapéutico, rehabilitación. El artículo 77 nos dice que la aplicación de una internación antes de la pena, cuándo se debe dar y cómo. O sea, te van a aplicar una pena, o mejor dicho, una medida de seguridad antes de hacer tu pena. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que saliendo, cumpliendo tu pena, no sigas cometiendo esos delitos. Pero esos delitos han sido cometidos probablemente por un, digamos, problema de drogadicción o alcoholismo. Entonces necesitan primero tratarte, curarte, para que después ya cuando termines, una vez curado, pasas a continuar tu pena, ese tiempo que has estado en tratamiento de internación se computa como parte de tu pena, ¿no? Y una vez que salgas, ya efectivamente estés curado. Gracias, doy pase a mi compañero. Compañero. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Cuando hablamos de derecho comparado entre Perú y México, nos damos cuenta que en ambos países sus sistemas normativos regulan aspectos fundamentales como la definición del delito, las sanciones, los sujetos del delito, la responsabilidad penal, la tentativa, la reincidencia y causas de exclusión del delito, ¿no? En el Código Penal Federal, el delito se define como un acto u omisión sancionado por la ley penal, incluyendo los elementos de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. En el derecho penal entre Perú y México, se presentan similitudes al estar ambos sistemas orientados bajo principios de prevención, resocialización y protección del orden social. Sin embargo, existen diferencias notorias, ¿no?, en la forma de estructurar al aplicar las penas y las medidas de seguridad, así como en la diversidad normativa de cada país, ¿no? En este caso, ambos sistemas se distinguen claramente las penas, las que castigan una conducta delictiva, y las medidas de seguridad, las que buscan prevenir, ¿no?, la comisión de futuros delitos, especialmente a las personas inimputables, ¿no?, o con disminución de imputabilidad. Siguiente, compañero. En ambos países está normado las penas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se regulan con aspectos fundamentales como la definición del delito, las sanciones, los sujetos del delito, la responsabilidad penal, la tentativa, la reincidencia y las causas de exclusión del delito, ¿no? En el Código Penal Federal define el delito como un acto o omisión sancionado por la ley, la que incluye los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En el caso entre Perú y México, ambos países comparten raíces jurídicas similares, las que se basan en el sistema romano-germánico, ¿no?, que presentan diferencias en aspectos normativos, procesales y políticos, ¿no? Como tenemos en el caso de nosotros las penas privativas de libertad, las que son temporales, las perpetuas, en este caso la cadena perpetua para delitos graves como feminicidio y violación de menores. Tenemos las penas restrictivas de libertad, las que principalmente son la expulsión a extranjeros, ¿no? Las penas limitadas de derechos, las que son de prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres y la inhabilitación. Como en el caso de la pena de multa, ¿no? Pero este pago de suma de dinero es proporcional a la capacidad económica del condenado.
En México, según el Código Penal Federal, en el artículo 24, se complementan las penas como prisión, tratamiento en libertad, semilibertad o trabajo en favor a la comunidad, ¿no? Como multas y sanciones pecuniarias, ¿no? Siguiente compañero. Cuando hablamos de la clasificación de las penas, vemos unos puntos, ¿no? Que nos falta por la estructura del tipo. ¿Qué quiere decir? Que los tipos básicos se describen por la conducta principal criminalizada. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Como matar a otro, que es un homicidio. En los tipos derivados que señalan circunstancias al tipo básico, ¿cómo qué? Como los calificados o los agravados. ¿Cómo qué? El parricidio. O los privilegiados o atenuados, como que el infanticidio, ¿no? Y en los tipos especiales tenemos las conductas que son distintas, pero que están relacionadas al bien jurídico protegido, aunque menos simétricas, pero con instigación o ayuda al suicidio en algunos casos, ¿no? Por la naturaleza del daño, ¿no? Tienes tipo de lesión. ¿Cuáles son estas? Las que exigen un resultado antijurídico concreto, como el daño efectivo al bien jurídico. En los tipos de peligro, donde se criminalizan conductas que generan un riesgo objetivo, ¿no? Así como el peligro potencial que es verificable. Por la calidad del autor, estos tipos especiales del autor requiere que el sujeto activo tenga una condición específica, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Un funcionario público. En los tipos comunes puede ser que cualquier persona, cualquier individuo sea el que haya cometido el acto. Por la cantidad de conductas típicas, estos pueden ser de tipos complejos. ¿Por qué? Porque se fusionan varias acciones como robo, violencia, sustracción, ¿no? En los tipos alternativos son muchas conductas variadas, pero que configuran un mismo delito, como la trata de personas, ¿no? Por el tipo de culpabilidad tenemos al tipo doloso, que es porque presupone la intención, ¿no? Y los tipos culposos porque prevén la conducta negligente o imprudente, que son los delitos como lesiones. Tenemos a las medidas complementarias. Siguiente, compañero. Estas, en el caso de Perú y México, ambos países comparten raíces jurídicas, ¿no? Que se basan en el sistema romano y germánico, pero presentan diferencias en actitudes normativos como procesales y políticos, como el internamiento, tratamiento para imputables, el confinamiento, las prohibiciones de acudir a ciertos lugares, la prohibición de supervisión de autoridades, el decomiso de bienes, como también la inhabilitación o destitución de funciones, publicación a las sentencias y medidas especiales para infractores menores. Siguiente, compañero. Em, en esta importancia podemos ver que permite detectar mejores prácticas, ¿no? En la lucha sobre el delito, contra el delito. Y esta, la cual favorece la armonización de legislaciones en el marco de tratados internacionales, porque esta a su vez contribuye a mejorar los sistemas penales, ¿no? Garantizando un equilibrio entre seguridad y respeto de los derechos humanos. Tanto Perú como México comparten un enfoque moderno garantista en el derecho penal, incorporando medidas que van mucho más allá del castigo tradicional, ¿no? Como miras a prevenir la reincidencia y atender las problemáticas como la salud mental o las adicciones. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Con respecto a las críticas y debates en torno a la justicia penal, en este análisis del sistema penal cuestionamos la eficiencia de la pena privativa de la libertad, señalando su fracaso en la resocialización y su rol en la reproducción de violencia y exclusión, como lo advierte el doctor Zaffarani. Como grupo rechazamos el uso excesivo de la prisión y abogamos por mecanismos restaurativos y humanizantes. También denunciamos la desigualdad estructural del sistema que castiga con mayor dureza a los sectores vulnerables y criticamos el uso del derecho penal. Coincidimos con autores como Ferrajoli, quien defiende una intervención penal mínima y proporcional. Asimismo, cuestionamos el carácter retributivo de la pena, considerando que ésta debe tener una función preventiva y rehabilitadora. Por ello, apoyamos las teorías preventivas especiales y reconocemos el valor de las medidas de seguridad aplicadas al control judicial. Con lo que es el impacto de la legislación y la jurisprudencia en la aplicación del derecho penal. Tanto la legislación penal como la jurisprudencia son pilares esenciales del derecho penal. La legislación establece normas y sanciones, mientras que la jurisprudencia adapta e interpreta a la ley según los casos concretos. Desde nuestra postura crítica, creemos que la
que el juez debe ser un garante de derechos y no un mero aplicador de normas como lo plantea Roxy. En nuestro país, fallos como el Acuerdo Plenario número 1 de 2005 y la Casación número 1048 de 2018 demuestran avances hacia un modelo más garantista y proporcional. Sin embargo, el Código Penal aún presenta deficiencias como vaguedad normativa y penas elevadas. Coincidimos con Villavicencio en que el legislador a menudo responde a presiones mediáticas, afectando la calidad de las leyes. Por eso, valoramos una jurisprudencia técnica y orientada a los derechos humanos. Eh, en los casos jurisprudenciales, tenemos dos casos, una con relación a la pena. Este es un recurso de nulidad número 2901 del 2011, en donde el Ministerio Público interpuso un recurso de nulidad contra una sentencia que impuso al imputado 4 años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de 200 soles de reparación civil, alegando que la pena era desproporcionada frente a la gravedad del delito, solicitando 12 años de prisión efectiva. Sin embargo, la Corte Suprema declaró no haber nulidad, validando la sentencia. Consideró que el delito fue en grado de tentativa, que el acusado se sometió a la confesión anticipada, no tenía antecedentes ni portaba armas. La pena fue considerada proporcional y adecuada. En el caso 2, respecto a las medidas de seguridad, es una casación número 1048 de 2018, en donde Reinaldo Huacasi Ticona es un sujeto con retardo mental moderado, habría sentado desnuda sobre sus piernas a una niña de 9 años con intenciones sexuales. Se le imputa tentativa de violación sexual de menor de edad. Como es inimputable por su condición, la Fiscalía no pidió pena de cárcel, en cambio se solicitó medida de seguridad de internamiento por 35 años. En primera instancia lo declara autor inimputable del delito, le impone como medida de seguridad el internamiento por 17 años y 6 meses. Luego, pago de reparación civil de 1.000 soles. Y la madre de este sujeto presenta una apelación a segunda instancia, la cual es rechazada, lo que lleva a una casación número 1048 del 2018. En esta corte revoca la medida de internamiento y otorga tratamiento ambulatorio bajo la supervisión de su madre, a la vez la vigilancia policial para que evite contacto con menores. Ya para concluir, hemos visto que el sistema penal peruano adopta un enfoque mixto de la pena, combinando elementos retributivos y preventivos, priorizando la resocialización del infractor conforme a los principios constitucionales. Asimismo, las teorías absolutas y relativas permiten comprender los fines de la pena, mientras unas se basan en la justicia por el delito cometido, otras apuntan a prevenir futuros delitos y proteger la sociedad. Las medidas de seguridad se aplican cuando no corresponde la pena por inimputabilidad o inimputabilidad disminuida. Su finalidad es preventiva y terapéutica, no punitiva. El sistema penal tradicional falla en resocializar y refuerza la exclusión social. Como grupo apoyamos un modelo más preventivo, humano y restaurativo, rechazando el uso excesivo del castigo. La legislación penal necesita mejoras técnicas, pero la jurisprudencia cumple un rol clave al equilibrar ley y justicia. Respaldamos que el juez actúe como garante de derechos, no solo como aplicador de normas. Sería todo por nuestra parte, doctora. Muchas gracias. Gracias.